No, estos coches nunca existieron. Pero es una pena, debieron existir. Algunos existieron como proyectos, otros como prototipos, otros sencillamente en la mente de los aficionados. Hemos hecho una lista de 12 más 1 coches que echamos de menos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Me apetecía mucho hacer este vídeo, aunque confieso que es una p*** mental. Bueno, Rodrigo, esto tápalo. Porque he elegido 12 más 1 coche, que además me han salido 12 más 1, que nunca lo haga a propósito, pero no sé por qué, es una maldición. Algunos de estos coches son coches que muchos aficionados pues, en su momento reclamaron por qué no los sacaban las marcas. Otros han sido prototipos que no tuvieron éxito. Incluso alguno ha sido un coche que se llegó a producir, pero que no tuvo ningún éxito. Pero son coches que no existieron, pero que a mí y a muchos aficionados, no solo a mí, nos hubiera gustado que existiesen. Algunos me diréis, bueno, Máximo, hay muchos prototipos en los salones que se presentan y no se hacen. Es cierto, pero hay prototipos que se hacen simplemente para hacer ruido, porque la marca no tiene nada que enseñar. Es un prototipo que ni funciona, que no tiene ni motor, es simplemente el cascarón y un interior. Y hay otros que no, hay otros que realmente son prototipos que están muy avanzados y que quieren sondear el mercado. Yo pongo un ejemplo. Me acuerdo cuando el entonces presidente de Jaguar en España me enseñó el Range Rover Evoque, el prototipo. Y yo le dije, si tenéis el valor, le dije otra palabra, si tenéis los que hay que tener para sacar este coche así, triunfáis. Y el Evoque que salió era prácticamente el mismo que se presentó como prototipo. Así que por eso os digo que hay a veces que son prototipos que no tienen ninguna intención de ser fabricados y otros que sí. Los pocos que he sacado aquí prototipos eran prototipos que eran viables y que el prototipo, de hecho, era funcional. Pero bueno, sin más, vamos a empezar con esta lista de 12 más 1 coches que no existieron, pero debieron existir. Ford Nucleon. Vamos a empezar por el más antiguo de todos, que este pretendía ser viable, pero no lo fue nunca. En esa época estaba de moda lo atómico. Lo atómico y los cohetes, bueno, pues molaban un montón y estaban muy de moda, sobre todo en Estados Unidos. Y Ford hizo un coche que es completamente atómico, literalmente, porque iba a ser un coche que se iba a mover por energía nuclear y que con el que ibas a poder hacer, sin repostar, más de 8.000 kilómetros, ¿no? Esa era la idea. Bueno, la verdad es que este coche, como coche real, nunca llegó a existir y sí os puedo decir que me hubiera gustado que se llegara a hacer y sobre todo me hubiera encantado que se probara. Pero realmente muy pocos coches reales, movidos por energía atómica, llegaron a ser modelos funcionales. Hemos estado hablando, Rodrigo y yo, siempre digo lo mismo, fuera de cámaras, él está siempre fuera de cámaras, fuera de micros. Claro, quiero recordar una cosa que se nos olvida a menudo, que en ese momento, en esa época, ya se sabía que, bueno, que la energía atómica servía para hacer bombas o para mover submarinos o cosas grandes, pero no se sabía, todavía no se era consciente del peligro de la radiación. Entonces, cuando ese peligro, tanto en los proyectos que hubo en la Unión Soviética como en Estados Unidos, empezó a ser evidente, pues todos estos proyectos desaparecieron rápidamente. Renault Concept 900. Hay que reconocer, por lo menos yo lo hago, que Renault hace propuestas arriesgadas desde el punto de vista de carrocerías. Para mí esta es una de las más arriesgadas. Si estáis viendo las fotos, os quiero que caigáis en un detalle, que el morro es la parte de atrás. es un coche que parece que va al revés. Hubo versiones con motor central o con motor trasero. La idea era hacer un coche que aprovechara mejor el espacio, ¿no? Y bueno, pues no funcionó mucho. No funcionó, sobre todo dijeron en su momento los responsables de Renault, porque ese puesto de conducción tan avanzado, que iba, como podéis ver en las fotos, por delante del eje delantero, le causaba inseguridad al conductor. Me llama la atención porque luego muchas furgonetas, pero en concreto en España, y ahora en Sudamérica hubo montones de Nissan Manet, que tuvieron un éxito brutal, el conductor iba por delante del eje delantero. Pero bueno, el hecho cierto es que este coche no salió a la luz, nunca se pudo conducir, está en el Museo de Renault, pero luego al final el que la sigue la consigue, porque el Renault Espace, de algún modo, pues rescataba esta idea de hacer un vehículo que aprovechase el espacio, no solo en superficie, sino también en altura.
Porsche 911 4 puertas. Este coche nunca existió. Nunca existió, aunque hubo prototipos. Hubo prototipos. No es un coche fácil de encontrar imágenes, aunque creo que Rodrigo ha conseguido el milagro. Y es un coche que tengo mucho cariño. Y os voy a explicar por qué. Porque fue el primer espionaje que yo escribí para entonces la revista Autopista. A ver, voy a explicar esto del espionaje. No me imaginéis con un sombrero, una gabardina y un periódico con 2 agujeros delante. No, no. Los espionajes era información que nos venía desde Alemania, desde otros sitios, que habían visto un coche camuflado, nos decían a veces fotos que eran malísimas o nos decían cómo era, y con un dibujante que se pillaba Bodas, que era buenísimo, y con toda esa información hacíamos un dibujo, pero un dibujo. Y con ese dibujo, en la información que sacábamos, pues contábamos cómo podía ser ese proyecto. Bueno, este coche tenía su lógica. ¿Por qué? Porque Porsche quería crecer. Había mucha gente que le hubiera apetecido tener un Porsche, pero solo había deportivos de 2 plazas prácticamente y de 2 puertas. Porsche quería hacer un Porsche de 4 o 5 plazas y 4 puertas. Lo intentó con el 911. Bueno, este coche nunca se dio la luz, era un coche que no debía ir muy bien, francamente. Al final se salió con la suya, porque el Cayenne, olvidaros que es un SUV. El mayor mito de Cayenne es que era un Porsche útil de 4 puertas, en realidad de 5, y luego además salió el Panamera. Pero bueno, este 911 4 puertas, a mí personalmente me hubiera encantado que se hubiera producido y haberlo probado. Ford Girón. Me hubiese encantado conducir este coche, y digo coche, aunque tenga 2 ruedas, una delante de otra, pero era biplaza, con un asiento al lado de otro. Y os preguntaréis, ¿y cómo se sujetaba? Bueno, pues se sujetaba gracias a un giróscopo. No es tan raro esto, no es tan raro. Y seguro que os voy a dar una referencia que todo tenéis en mente, que son los famosos Seaway, esos que van de pie, como con un manillar y se sujetan ellos solos. En este caso, las ruedas van una al lado de otra. Bueno, fue una primera propuesta de hacer un coche más estrecho, más manejable, con solo 2 ruedas. Este coche existió como prototipo, pero que yo sepa, nunca hubo un prototipo que realmente fuera funcional. No dudo que no pudiese hacerse, pero vamos, a mí la verdad me hubiera encantado conducir este coche de 2 plazas, pero solo 2 ruedas. Citroën M35. En este vídeo van a aparecer muchos Citroën, ya entenderéis por qué. Algunos que nos hubiera gustado que hubieran existido. Se ríe Rodrigo. Mucha Francia. No, mucha Francia, no tiene que ver con eso. Es que Citroën era una marca con una gran personalidad, pero que tenía alguna carencia. Bueno, este coche, hay Citroën que nos hubiera gustado que existiesen y hay otro que nos hubiera gustado que no se destruyesen. Ahora os explico por qué digo esto. Citroën tenía un problema, que tenía coches bastidores buenísimos, pero motores que eran muy poco potentes. Entonces se le ocurrió, llegó a un acuerdo con SU, vamos a poner un motor rotativo y vamos a probar primero, a ver qué tal sale. Y cogieron este coche, hicieron este coche que era una mezcla de un Dinan 6, mejor dicho, de un C8, de un Dinan, pero con una luna trasera más tendida, con suspensión hidroneumática, motor rotativo, asientos que eran parecidos a los de Citroën SM. Bueno, era así un poco, cogieron lo que pillaron, hicieron el coche, pero un poco Frankenstein, pero el coche molaba mucho, iba muy bien, pero daba problemas de fiabilidad. Esto ya lo he contado en algún otro vídeo, los motores rotativos al principio daban muchos problemas de fiabilidad. ¿Qué hizo Citroën? Bueno, pues había hecho, lo tengo por aquí, 200, iba a hacer 500, hizo 267 coches. Bueno, pues aquellos he puesto que Citroën hizo una oferta a los propietarios muy ventajosa para cambiar ese coche, que era problemático, por otro coche de la gama. ¿Pero qué pasó? Bueno, que se ve que había ¿cómo se llama? Sucesores o gente de la aldea de Ercuy. ¿Sabes cuál es la aldea de Ercuy? No, la aldea de Asteris, de los aguerridos galos. Alguno que dijo, no, este coche me encanta cómo va y me lo quedo. Bueno, es que fueron apenas 20, esos aguerridos galos que dijeron, me gusta cómo va y aunque dé problemas, quiero el coche. Eso explica que este coche, ahora como coche histórico, tenga una cotización elevadísima. Lo he visto rodar, lo he tocado, no lo he probado, pero a mí este coche me hubiera gustado que hubieran solucionado esos problemas y que se hubiera fabricado y haberlo probado con tranquilidad. Citroën GS GTI Turbo.
Decía que iban a salir más Citroën y aquí tenemos el primero, el GS. ¿Qué le pasaba al GS? Pues al GS le pasaba lo mismo que le pasaba al CX, que era un bastidor excepcional, pero con un motor que era muy poco potente. Muy poco potente para las posibilidades del bastidor, pero también comparado con la competencia. Me he apuntado aquí algunos de los coches, no los sé de memoria. SEAT, en la serie 124, 1430, tenía el 124, que era un 1200, el 1430, que era un 1438, sacó las versiones FU y FL de 1600, de 1800 y hasta de 2 litros. Pero Renault, que tampoco eran coches especialmente potentes, el Renault 12, me han apuntado aquí, el TX, ya tenía 72 caballos. Y Simca tenía el Simca 1200, que en el TII tenía hasta 85 caballos. Y Citroën tenía un problema con su GS, porque la versión más potente, que fue la que se llamó GSA, el X3, un GSX2 y el GSA X3, daba 65 caballos. Bueno, este coche, a pesar de su escasa potencia y de la mano de un piloto magnífico, como es mi buen amigo Ricardo Muñoz, aprovecho para hacerle publicidad, Ricardo Muñoz, que además fue compañero mío de trabajo, corrió con este coche e hizo unos resultados increíbles a pesar de su escasa potencia. Imaginaros este coche si hubiera aceptado tranquilamente 110, 120, 130 caballos. Por eso he puesto aquí, me he inventado el Citroën, el GS o el GSA GTI, que sería tan fácil como dejar caer un turbo, bueno, dejar caer es una forma de hablar, dejar caer un turbo y conseguir esos 120 caballos. Ese coche, muchos aficionados lo demandaron y a mí me encantaría que hubiera existido. Alfa Romeo Caimano. Tenía 11 años cuando este coche apareció y me cautivó desde el minuto 1. Bueno, una de las cosas que ya sabéis es mi devoción por Giugiaro y este coche era un diseño de Giugiaro. Además un diseño muy particular porque le dijeron, normalmente cuando una marca encarga un diseño a un carrocero le da un pliego de condiciones. Pues quiero que partas de esta base, quiero que el coche tenga tantas plazas, que las puertas sean así, que no sé qué, pues le va dando algunas ideas con un coche que la idea era fabricarlo. Pero esta vez no, esta vez le dijeron, macho, coge un Alfa Sud y ponle en la carrocería que quieras, haz lo que quieras. Y Giugiaro diseñó el Caimano. Muchos periodistas, es que los periodistas, ¿cómo son? Asiente con la cabeza, Rodrigo. Dijeron que este coche era un coche imposible. Yo no lo creo. Yo creo que este coche, si Alfa Romeo hubiera tenido el valor de lanzarlo, hubiera sido un coche que yo creo que hubiera tenido un cierto éxito. Y a mí me hubiera encantado. Fiat ESV. No me he querido limitar en este vídeo a coches de ensueño, coches que diseños muy bonitos que pudieron existir y no existieron, o a versiones más potentes de coches que existieron. No, he querido también incluir prototipos que aportaban una gran tecnología. Es el caso de este coche, que más que de coches, porque aparecerán fotos de coches distintos, es una familia. SV significaba exactamente, que lo voy a buscar por aquí, vehículo de seguridad experimental. ¿Por qué nació este coche? Porque en los años 70, en los primeros 70, los accidentes de tráfico y sus consecuencias empezaban a ser un serio problema en toda Europa. Empezaban a incrementarse las víctimas por accidentes de tráfico. Y bueno, que esto que parece que es algo que solo les preocupa a los suecos o a los alemanes, no, les preocupaba a todos, a Fiat también. Entonces Fiat decidió hacer un coche súper seguro. Y como os digo, hizo varios prototipos de coches que tenían un nivel de seguridad altísimo. No se llegó a fabricar ninguno de estos coches. Para mí, una verdadera pena, porque podría haber puesto a Fiat a la vanguardia del tema de la seguridad. Pero muchas de las soluciones que se experimentaron en estos prototipos saltaron a los coches de serie. Citroën CX V6. Otro Citroën, me lo está reprochando Rodrigo, pero tengo debilidad por el CX, ya lo sabéis, porque el CX, bueno, cuando nació era un cochazo muy avanzado para su tiempo, que por tamaño, por prestancia, por qué nicho de mercado quería alcanzar y sobre todo por esas suspensiones y esos frenos y esa dirección, merecían un motor mejor y más potente. Os recuerdo que el motor más potente que tenía el Citroën cuando apareció era un 4 cilindros, simplemente un 4 cilindros de 2,4 litros que daba no mucho más de 120 caballos. Esto se solucionó más adelante con un turbo. El CX Turbo daba 168 caballos. Esto nos sirvió para que el coche ya pudiera subir de categoría, para demostrarnos que ese bastidor aguantaba muchos más caballos, pero a nivel de refinamiento
con todo mi cariño, me encantan los turbos, un 4 cilindros turbo no es lo mismo que un V6. Y no digamos ya si es un V6 turbo. Hubo que esperar al XM para que Citroën tuviera un tope de gama con un motor V6. Nunca existió el Citroën CX V6, Rodrigo lo ha buscado. No lo he encontrado porque no existió, pero es un coche que a mí me hubiera encantado que hubiera existido. Citroën Karin. Y sigo con Citroën porque hemos hablado de un coche que se produjo y se destruyó, de dos coches que nunca existieron, y ahora voy a hablar de un coche que no iba a existir y estuvo a punto de existir. ¿Por qué? Porque Citroën, estoy hablando del año 80, 1980, pues no tenía grandes novedades que presentar y dijo, vamos a hacer un prototipo, pero vamos a hacer un prototipo que reúna dos condiciones. Una, que sea diferente a todo, y dos, que sea posibilista, que sea un coche que si gusta podamos fabricarlo. Bueno, la verdad es que el hecho es que el coche gustó, pero le faltó Citroën, a Citroën le faltó valor, ya un poco estaba en la gira de Peugeot para lanzar este coupé como nos hubiera gustado a todos, ¿no? Pues pasa como con el Caimán, nos quedamos con las ganas. Lamborghini Genesis. Bueno, habéis oído que he dicho Lamborghini Genesis, aunque realmente habría que decir Genesis en inglés y en italiano también es así, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que soy de la opinión que los monovolúmenes tienen más sentido que los sub. Ya he hecho un vídeo que los sub no me gustan mucho, aunque, bueno, si le gustan a la gente, pues es lógico que se fabriquen, pero como concepto el monovolumen me gusta más. Pero claro, pues parece un coche pues, poco dinámico y poco deportivo. Bueno, depende. Si lo hace Lamborghini y tiene un motor V12, tiene 500 caballos, el motor del Countach, entonces ya no puedes decir que no es tan deportivo. A mí este coche me cautivó, me parecía una apuesta muy brillante de Lamborghini y estaba convencido que lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Lamborghini, que no sé si en algún momento he dicho Lamborghini, es Lamborghini, igual que se dice Spaghetti, no Spaghetti, perdonad si me he equivocado, Lamborghini, estaba haciendo su coche de todoterreno, el Cheetah o el M002, que era un coche muy valiente en ese momento. Yo pensé que este coche lo iban a lanzar y no lo lanzaron. Bueno, es una pena. Ahora hacen sub, me hubiera gustado más que hicieran este monovolumen con motor de Countach. Seat Tango. Walter da Silva es uno de mis diseñadores favoritos. Hasta tal punto que cuando entras en mi casa, según entras, lo primero que hay a la derecha es un cuadro de este tamaño, con un diseño hecho a mano alzada por el propio Walter da Silva de la época en que estaba en Alfa Romeo. Bueno, Walter da Silva, como sabéis, fue a SEAT. Hizo una línea, un Toledo, el Altea, coches muy bonitos a mi modo de ver, e hizo un cabriolet, un Spider, el SEAT Tango. Este coche no era un prototipo al uso, no, era un prototipo tan funcional que os puedo decir que sí lo he probado, porque ese coche que está en el Museo de SEAT se hizo una presentación a la prensa y se podía probar. Eso sí te decían, por favor, ten cuidado que solo tenemos uno, como los tropes es un lío. Pero ese coche existía y SEAT tenía toda la intención de fabricarlo, porque recordáis que SEAT fabricó el SEAT 850 Spider, diseño Bertone también, o sea, también un lujo, que tuvo un éxito relativo. Pero ¿qué pasa? Que SEAT ya estaba en la órbita de Volkswagen y Volkswagen dijo, chicos, ese no es vuestro nicho, así que dejadlo. Y nunca se fabricó. Pero en la nave museo de SEAT, ahí lo tenéis. Saab Aero X. Saab, otra de mis marcas favoritas, bueno, pues su desaparición nos privó de este Aero, que también era un coche muy chulo, era un coche muy posibilista, con unas puertas muy especiales que se articulaban, la parte delantera que se elevaba hacia adelante, con un V6 turbo que consumía bietanol, porque era un coche muy ecológico, pero de 400 caballos. Tenía una gestión electrónica, tracción total, bueno, era un coche muy avanzado para la época, pero un coche, como os digo, este era uno de esos prototipos que funcionaban y que se podía haber llevado a la serie, ¿no? Así que, bueno, una pena. Seguro que echáis en falta algún coche o algún modelo, algún prototipo que no se llegó a fabricar o que muchos aficionados hubieran querido que se fabricase. Ya sabéis lo que digo en este caso. Muchos de estos vídeos merecen una segunda parte y si me ayudáis, la hacemos. Para coche del día, cualquiera de estos coches hubiera servido. El M35 o el Seat Tango.
Pero he querido elegir un coche que nunca existió, como os he dicho, el Citroën GS Turbo, o GTI, como le queréis llamar. Es un coche, ya lo he dicho, yo le vi participar en competición. Además, os voy a contar una anécdota muy rápida, porque vamos mal de tiempo ahora que no lo... Yo me acuerdo cuando iba a ver los rallies nacionales que se disputaban en la zona de Madrid, bueno, me ponía en algunos tramos, los coches se oían de lejos, se oía el motor y los identificabas. Ahora viene tal, ahora viene cual. Y de repente, salen cada minuto. Y de repente no se oía nada. No se oía nada, no se oía nada. Y ya, cuando el coche era más cerca, se oía el sonido de un motor boxer refrigerado por aire, que era un GS. Y entonces todo el mundo decía: ¡que vienen rizos, que vienen rizos! Y la gente que estaba al borde de las cunetas se subía para arriba. ¿Por qué? Porque el Rizos, insisto, buen amigo mío, excepcional piloto, campeón de España, por cierto, pudo serlo más de una vez, y si este coche hubiera existido con un motor más gordo, a lo mejor hubiera sido. Bueno, se sacaba la quinta esencia y, bueno, y arriesgaba una barbaridad y era todo un espectáculo. Así que un poco un poco en honor suyo voy a elegir este GS, que nunca existió. Rodrigo se estará poniendo imágenes del X3 o del GS en las carreras, pero este coche nunca existió. El Citroën GS Turbo nunca existió. Pedro Ruiz, que me salía mal, lo he repetido varias veces, pregunta que por qué las marcas se gastan tanto dinero en concept car para los salones. No se gastan tanto dinero. Es que un concept car, lo he dicho antes, no es muy caro. Los departamentos de diseños hacen cantidad de prototipos y de maquetas a escala real. Un concept car funcional, ¿qué quiere decir funcional? Bueno, pues tiene su motor, su bastidor, que las puertas abren, que tiene su aire acondicionado, su ABS, es decir, un coche normal, aunque exista uno, sea un prototipo. Eso sí es caro, pero un prototipo que es 4 ruedas y que no tiene ni motor ni nada, está hueco y que es la carrocería exterior y poco más y un interior, eso no vale nada. Lo hacen en muchas ocasiones para sondear el mercado, para demostrar pues, su dinamismo, que son capaces de diseñar coches muy chulos, y a veces cuando llega a un salón y no tiene nada que enseñar, chicos, vamos a hacer algo, y hacen un concept car. Pero un concept car de este tipo, como te digo, no es tan caro. Santi Martos me hace una pregunta muy interesante. Si es importante cambiar las presiones de cuando va solo a cuando va a plena carga. No es importante, es muy importante. Muy importante, porque ten en cuenta que sobre todo en el eje delantero no cambia tanto el peso, pero tú un coche normal de ir 2 personas a ir 5 y plena carga, el peso en el eje trasero se multiplica por 2 y hasta por 3, y eso hace que las ruedas puedan flanear y cambien el comportamiento del coche. Yo te diría, es menos grave que lleves presiones de plena carga cuando no vas a plena carga que lo contrario. Así que siempre digo lo mismo, comprad un manómetro, en Amazon vale 15 euros como mucho, o 20. Y cuando vayáis de viaje, incluso ya cuando ya carga el coche, tampoco hace falta, vais a repostar y paráis en una gasolinera, hincháis las ruedas y con el manómetro, porque los de gasolineras no son de fiar, medid las presiones. Es muy importante. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que era un capricho que yo tenía de contaros coches que a mí me hubiera gustado probar o que me hubiera gustado que existiesen. Si os ha gustado, pues haremos más vídeos de este tipo, porque también podemos hacerlo de motos. Si os ha gustado, nos lo decís, nos hacéis comentarios, me encantan los comentarios, aprendo un montón, me dais muchas ideas, dándonos un like, hay una campanita para avisar el próximo vídeo, estamos en redes sociales, bueno, todo eso ya lo sabéis, y Rodrigo me mira porque dice que es un pesado, lo cuento siempre. Y sobre todo, esperamos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!